que la utilidad se mide a través de un número ordinal, a través del cual vimos que la decisión del consumidor a la hora de demandar se basa fundamentalmente en la utilidad marginal. Es decir, la utilidad marginal, cuando hablamos de un modelo de un bien, debe ser igual a cero para que un consumidor tome la decisión de demandar una cantidad de un bien que le permita maximizar su utilidad o determinar la cantidad óptima de bienes que debe demandar. También vimos en un modelo de dos bienes de que cuando un consumidor tiene dos opciones para demandar un bien, este lo va a hacer en función básicamente de la utilidad marginal dividido entre el precio que gaste por cada bien. Es decir, la toma de decisiones en un modelo de dos bienes lo realiza cuando las utilidades marginales por unidad monetaria gastada son iguales. Ese es un criterio para poder evaluar la toma de decisiones del consumidor. Hemos hecho ejercicio. A partir de ello hemos deducido la curva de demanda de un individuo, no la curva de demanda de mercado, que es otra cosa. La curva de demanda de una persona común como nosotros, como una persona que demanda solamente un bien. Existe un enfoque alternativo para estudiar la toma de decisiones del consumidor, que se llama el enfoque ordinal. En este enfoque, lo que se requiere es de que el individuo sepa elegir y ordenar, digo bien, sepa elegir y ordenar las combinaciones de los diferentes bienes que puede demandar en un mercado. Este otro enfoque alternativo que no requiere que la utilidad marginal sea decreciente se llama el enfoque ordinal y que solamente requiere de que el consumidor sepa de alguna manera, de forma deductiva, saber la mejor opción o combinar las mejores, determinar las combinaciones óptimas que le van a permitir maximizar su utilidad, porque se trata de eso, ¿no? ¿Qué estoy entendiendo por maximizar mi utilidad? Llegar a satisfacer plenamente una necesidad de un bien o de un servicio. Decíamos en la clase anterior que una persona que requiere una computadora va a maximizar su utilidad cuando compre la computadora que cubra sus expectativas en función del ingreso que requiere. Y si requiere una computadora y una impresora, va a medir la utilidad marginal por cada peso gastado en cada computadora. Obviamente estas mediciones son totalmente inconscientes, pero se supone también que el individuo que está demandando es racional. Es decir, que gasta su ingreso monetario de tal forma que las utilidades marginales por peso gastado que realice deben ser iguales. En este otro enfoque, chicos, este mismo análisis de la toma de decisiones se realiza a partir de la utilización, como les decía, de otra herramienta que se llama curva de indiferencia y recta presupuestaria. En realidad, en la curva de indiferencia lo que tiene que saber el consumidor es determinar o seleccionar las combinaciones óptimas de bienes en un modelo de dos bienes que le permitan maximizar su utilidad o puede tener la capacidad de identificar cuál es la combinación óptima tomando en cuenta sus necesidades que tiene de un bien. Es decir, en otras palabras, las personas diferentes tienen diferentes preferencias. Las personas diferentes tienen diferentes preferencias. Incluso, dadas las preferencias de un consumidor, este puede combinar diferentes cantidades de bienes dada una preferencia. Es decir, un consumidor que ha seleccionado una cantidad determinada en un momento puede en otro
combinar otras cantidades. Por esa razón, lo que se pretende básicamente en este modelo es determinar precisamente la combinación óptima de bienes que le permitan maximizar su utilidad. Aquí la función de utilidad de alguna manera cambia solamente por el modelo, ¿no? Nosotros habíamos definido que una función de utilidad en el anterior modelo era una función que dependía del número de unidades demandadas de un bien. En este modelo la función sigue siendo una función U. Sin embargo, la combinación de bienes se debe marcar ya no a diferentes cantidades, sino solamente a delimitar dos bienes, un bien X y un bien Y. Pero además, esta demanda de cantidades de un bien X y de un bien Y va a depender del ingreso y de los precios de los bienes, es decir, que va a tener una restricción. En consecuencia, frente a esta restricción, la pregunta es cómo debe maximizar su utilidad un consumidor. Y precisamente la respuesta es sabiendo elegir la mejor combinación o la combinación óptima que le permita maximizar su utilidad. En base a tres supuestos, chicos, al igual que en el anterior enfoque que habían supuestos, acá hay supuestos que están muy ligados a la parte matemática. A ver, para confirmar, ¿me escuchan continuamente o entrecortado? Por favor, me avisa. Se escucha perfecto, ingeniero. Gracias, querido Suárez. Ernesto Meissers, debe ser entonces su conexión, si escucha entrecortado. Por el chat me preguntan, el audio está retrasado, solo es el mío, dice. Bien, entonces les decía de que en este enfoque alternativo, lo que vamos a hacer es medir precisamente la forma de combinación de bienes que debe realizar un consumidor en base a algunos soportes matemáticos que se llaman supuestos. Uno de ellos es el supuesto de completitud, en el entendido de que una función de utilidad es completa cuando el consumidor tiene dos alternativas que le son indiferentes. Ejemplo, si quiere comprar una computadora, tiene dos opciones. ¿Cuál de ellas va a comprar? No va a comprar aquella que él definitivamente elija, porque si yo tengo dos opciones donde A es igual a B, desde el punto de vista de la elección en este enfoque que vamos a estudiar sería A es indiferente a B, como B es indiferente a A. Entonces, ¿cuál debe elegir el consumidor? Cualquiera. Le es indiferente, es el supuesto de completitud. El segundo supuesto que van a ver, yo me estoy anticipando un poco, ¿no? Le estoy haciendo ya desarrollando la unidad, pero después vamos a ver la parte ya mucho más, si quieren, concreta. Un segundo supuesto es la aplicación del principio de transitividad. O sea, digo bien, este enfoque utiliza una serie de supuestos que de alguna manera son racionales y lógicos deductivos, porque tienen un soporte matemático para la toma de decisiones. Si yo necesito una computadora o una empresa necesita un software y tengo dos opciones de computadoras y tengo dos opciones de software, ¿cuál voy a elegir? Cuando, por ejemplo, la computadora A es igual a B y el software A es igual al software B, ¿cuál va a comprar la empresa y el individuo? En este caso, si yo tengo dos computadoras donde A es indiferente a B, entonces B va a ser también indiferente a A. Cualquiera de estas, por completitud, le puede satisfacer plenamente al consumidor. Lo mismo para el caso de una empresa. Pero también hay algunos bienes que requieren la aplicación del principio de transitividad. Esto es lo siguiente. En el mercado de computadoras van a existir computadoras buenas, regulares y malas. Bajo ese contexto yo puedo decir de que un bien A es mejor que un bien B. A su vez, un bien B es mejor que un bien C.
¿Cuál va a demandar el consumidor? ¿Cuál de estas tres? ¿Cuál creen que va a demandar? ¿Me ayudan, por favor? A ver, bueno, voy a hacer un corte aquí. El día miércoles, ¿cuántos son? Estaba esperando que ingresen para darle la noticia. El día miércoles voy a entregar sus notas. Pero les comento de que no están nada buenas sus notas, ¿no? Tengo aquí 4 hojas de llenas que he corregido de todos los estudiantes y está por pregunta, ¿no? La pregunta 1, 2, 3 hasta la 10. Y donde obviamente hay notas interesantes, por ejemplo, una nota máxima de 38 sobre 60 que valía la parte práctica, como hay notas donde lamentablemente no han hecho ni una sola pregunta, hay 0, hay unas 5 notas de 0. Y bueno, la explicación yo creo que lo vamos a dar cuando corrijamos el examen. Entonces, les invito a que no falten el día miércoles porque después va a ser muy difícil que yo les atienda para que sepan su nota, por qué tienen una nota baja o muy alta, etc. Les invito el día miércoles a que participen en la clase para poder ver su nota. Después, repito, va a ser un poco difícil que les pueda mostrar. Le voy a dedicar solamente a esa clase porque vamos a corregir además el examen. Bueno, les decía de que en este enfoque, al tomar decisiones, yo utilizo una serie de supuestos. Y el primer supuesto se llama el supuesto de completitud. Una función de utilidad es completa cuando yo tengo, por ejemplo, 2 opciones y las 2 opciones que tengo son idénticas, iguales. De tal manera que puedo inferir a partir de ello que de un bien A es indiferente al bien B y como el bien B es indiferente al bien A. En este caso, el consumidor puede elegir cualquiera, no tiene muchas opciones para poder elegir más que como son 2 y son iguales, puede elegir cualquiera. Pero también en el mercado van a existir bienes que tienen diferencias sustantivas entre uno y el otro. Por ejemplo, puede haber un bien muy bueno, otro bien bueno y otro regular. Puede haber un bien bueno, otro regular y otro malo. En ese escenario, yo puedo utilizar la propiedad transitiva de la teoría de conjuntos y decir que si A es mejor que B y B es mejor que C, ¿cuál va a demandar el consumidor? Y ahí venía la pregunta, ¿cuál creen que va a demandar? ¿Cuál de estos 3 bienes? George, Adrián, Jorge Adrián quería hablar. Marcelo Zambrana quería hablar. Bueno, Ingeniero, parece que en mi opinión, uno siempre va a querer demandar al que es mejor. sí, gracias Natalia Quiroga. Evidentemente no hay pues mucho que pensar. Por deducción lógica sabemos de que el ser humano, ya habíamos dicho algunas veces, nunca va a comprar el peor bien, por mucho que tenga una restricción. Yo como candidato a comprarme un vehículo, toda la vida voy a preferir comprarme una marca Toyota, una marca, qué sé yo, Mercedes-Benz, una marca BMW. Pero si no me da el cuero, me voy a quedar con el Toyota, pero nunca en mis cabales, cuando al menos una persona conoce relativamente bien algo, va a comprar un producto chino o un vehículo chino, quiero decir en este caso. Entonces, es algo normal y natural que el ser humano siempre elige el mejor. Y esto también pasa, pareciera ridículo lo que les voy a decir, pero es así. Las peladas, las señoritas nunca van a buscar el peor cortejo, van a buscar el mejor cortejo. Los chicos también buscarán la mejor corteja, no la peor. Entonces, por deducción lógica, cuando hablamos de cosas materiales con mayor razón, si yo tengo 3 opciones, A es mejor que B y B es mejor que C, por transitividad voy a elegir siempre A al bien A. Entonces, este enfoque que vamos a estudiar utiliza esos tipos de análisis que son lógicos.
y deductivos además. Por otro lado, un tercer supuesto me dice de que cuanto más mejor. ¿Qué ser humano, qué persona o qué empresa no quiere tener más equipo, más infraestructura, más maquinaria? O algún empresario dirá, no, no quiero tener más infraestructura, no quiero tener más equipos. O una persona, cuando se trata de bienes materiales, alguna vez dice, no, ya no quiero tener una casa, no quiero tener una segunda computadora, no quiero tener un segundo vehículo. Absurdo, ¿no? Entonces, este tercer supuesto dentro de este análisis que vamos a hacer me dice, cuanto más mejor. Entonces, la aspiración de un consumidor va a ser siempre a obtener más bienes que pocos bienes. Por deducción lógica también hemos dicho que una de las razones por las cuales se estudia economía es precisamente el principio de insaciabilidad. El ser humano, una empresa es insaciable. El empresario es un ser insaciable. Tiene una empresa, quiere la segunda, tiene la segunda, quiere la tercera. De ahí aparecen en nuestro medio inclusive los holding. Si ustedes se ponen a pensar, los, eh, los, los, eh, los, los Marinkovic, los Roda, los Kulgis, que son los empresarios, no solamente tienen una empresita, tienen un holding de empresas, quiero decir varias empresas, y en diferentes actividades. De la misma forma, nosotros los yescas siempre aspiramos a tener una segunda casa, una tercera casa. Si tenemos una moto, queremos ir a un vehículo. Si tenemos un vehículo, queremos tener dos. Es algo natural. Sí, cuanto más, mejor. Hemos dicho que el ser humano, dentro del enfoque economicista, es un ser insaciable, sus necesidades son ilimitadas. Además, ojo, que las necesidades normalmente cambian, no solamente producto de que, como consecuencia de que yo con el tiempo puedo tener más ingresos, no. Las necesidades cambian también producto del desarrollo científico y tecnológico. Hoy, por ejemplo, hay una necesidad que cualquier persona sin necesidad de ser estudiante de ingeniería o de ciencias económicas requiere una computadora. Hoy, en el siglo XXI, cualquier persona, por mucho que sepa leer y escribir apenas, requiera un celular. Entonces, nos crean las necesidades o surgen unas otras necesidades producto simplemente el desarrollo científico y tecnológico. Entonces podemos decir de que no solamente las necesidades son insaciables porque el ser humano es un ser insaciable, no, sino también producto del desarrollo de la ciencia, la tecnología, el desarrollo de la misma sociedad hace de que aparezcan nuevas necesidades y obviamente el ser humano nunca pueda satisfacer plenamente esas necesidades. En consecuencia, este enfoque es un enfoque alternativo que es más utilizado que el anterior enfoque que hemos visto, ¿no? En todas las universidades, cuando se habla de microeconomía, se enseña este enfoque que se llama el enfoque ordinal y que habla de un orden de preferencias que debe elegir necesariamente el consumidor en función de una restricción, que es su ingreso y el precio de los bienes. Ahora sí, les he dado un pantallazo absolutamente todo para poder ver. Como pueden ver, esta imagen, voy a partir de la imagen, dice, estas figuritas azules se llaman curvas de indiferencia. Y precisamente este enfoque también se llama el enfoque ordinal o de las curvas de indiferencia, por eso está acá como una imagen de inicio. Por eso, si ustedes se preguntan, ¿y para qué colocó esa figura? Debe ser para poner la nota colorinchi o pintoresca a la presentación. No, ese no es el fin, sino precisamente es de que nosotros vayamos a acostumbrarnos a ver de que una figura de estas representa precisamente el otro enfoque que vamos a estudiar, que se llama el enfoque ordinal o el enfoque de las curvas de indiferencia. Y alguien me preguntará, ¿y qué es una curva de indiferencia? Dicen, disculpa que le interrumpa. Sí, adelante. ¿Está compartiendo pantalla? Perdón. El error es mío. Pensé que estaba compartiendo pantalla. Van a disculpar. Ahora sí.
Ahora estamos compartiendo, ¿no? Sí, sí, ahora se ve. A ver, le decía, voy a volver nuevamente a explicar lo que había dicho. ¿Por qué aparece esta imagen como elemento trascendental de esta presentación? Primero, porque este enfoque, aparte de llamarse enfoque ordinal, se le llama en algunos libros, van a encontrar como el enfoque de las curvas de indiferencia. Y este enfoque de las curvas de indiferencia no es más que estas curvitas azules que están viendo acá, que muestran una nueva forma de representar la elección del consumidor frente a lo que ya habíamos visto nosotros. Les voy a hacer recuerdo de lo que vimos en el anterior enfoque. Vimos un gráfico donde se mostraba la utilidad total, una función de utilidad de este tipo. Si ustedes se acuerdan, la utilidad la podíamos medir a través de esta curva, a esto le llamábamos utilidad total. Mientras más unidades demandaba de un bien, el consumidor podía llegar al nivel óptimo, que era este, cuando la utilidad marginal era igual a cero. En este nivel se podía determinar la cantidad óptima que debería demandar el consumidor para maximizar su utilidad. En un eje cartesiano que mostraba la cantidad demandada del bien X y acá la utilidad total de X en este eje y la utilidad marginal. En este enfoque se cambia de herramienta y que la herramienta principal es esta curva que también está en un plano cartesiano de dos bienes, un bien Y, que es este eje de acá, y este eje de las X sigue siendo cantidad demandada de X. Simplemente de que muestra otro concepto, otro análisis donde no hay aquí utilidad marginal. No vamos a tomar decisiones en función de cómo se comporta la utilidad marginal, porque aquí tomamos decisiones de la siguiente forma. Si la utilidad marginal en este segmento era mayor a cero, ¿qué decisión debo tomar sobre la demanda de un bien? Debe seguir aumentando hasta que la utilidad marginal sea cero en este punto. ¿Y qué pasa si usted demandaba en este segmento negativo de la utilidad marginal? La utilidad total disminuye. En consecuencia, ¿qué debería hacer para maximizar la utilidad? Dejar de demandar todo este segmento y disminuir la cantidad demandada de X para mantener la maximización de la utilidad. Este es otro enfoque. Van a ver que es mucho más práctico y tiene una base matemática también coherente y sólida para poder explicar. Entonces, bien explicado por qué hemos puesto esta imagencita aquí de inicio, porque está asociado con el nombre también de este enfoque que se puede llamar el enfoque de las curvas de indiferencia. Bueno, como dice acá, este es un enfoque alternativo para poder comprender el nivel de satisfacción que genera una combinación de bienes y servicios al consumidor. Es otra forma, porque aquí la utilidad, si bien aquí decía que la utilidad total, chicos, era una función que dependía de la cantidad del bien X, de las diferentes cantidades que demandaba del bien X por unidad de tiempo, X1, X2, hasta XN. En este caso también voy a seguir manteniendo este concepto de utilidad como una función, pero en este caso definida solamente por dos bienes, X y el bien Y. Esta curva también representa una función vista de otra manera, una función de utilidad. Fíjense, ya no coloco utilidad total porque no es una sumatoria, sino son combinaciones. Por eso se dice utilidad. Y que también es una función que representa diferentes combinaciones de X y del bien Y, de las cuales tiene que elegir una. El consumidor no puede demandar todas las combinaciones. Para optimizar, para maximizar, perdón, la utilidad, tiene que determinar la combinación óptima. Y para eso vamos a ver, hay diferentes herramientas que se llaman métodos, el método de las utilidades marginales, el método de las derivadas parciales, el método del multiplicador de Lagrange, que también deben conocer ustedes, etc. Bien, entonces lo esencial en este enfoque es que los consumidores, fíjense, esto es lo que decíamos hace rato, sean capaces, ¿no? De ordenar y clasificar todas las combinaciones de bienes posibles según una relación de preferencia, debido a que cada individuo tiene diferentes preferencias.
Pero además, dentro de una preferencia, que es esta curva de indiferencia, puede elegir diferentes combinaciones, pero no al mismo tiempo las diferentes, sino tiene opciones para elegir diferentes combinaciones y con una de ellas se va a quedar o va a elegir. En consecuencia, este enfoque es mucho más coherente que el anterior, ¿no? Porque tiene una mayor aplicación en la vida real, aunque esto también se aplica particularmente cuando las personas están evaluando el aporte de ¿Se cortó el audio? Se le cortó el internet, parece. Me espera un minuto, voy a cambiar de conectividad, por favor, ¿ya? Algo que no, me mantenga más estable. Vamos a colocar, a ver, vamos a ver a Tigo. Bueno, estamos contigo, a ver si nos va mejor. Entonces les decía de que este enfoque, precisamente por ello, es un enfoque alternativo que no necesita que la utilidad marginal sea decreciente, sino más bien que el individuo sepa elegir a través solamente de la deducción lógica, utilizando estos principios matemáticos de la teoría de conjuntos, de la transitividad, de la preferencia, de la indiferencia, etcétera, y que puede elegir la mejor combinación óptima, no dado además las restricciones que tiene cualquier demandante, que es el ingreso que tiene para gastar y los precios de los bienes. Bien, entonces voy a continuar compartiendo lo que estábamos viendo. Les decía de que además de esta herramienta, que es la principal que se utiliza en este enfoque, hay otra, que lo voy a escribir aquí, y ahí se me cortó. Dice, las curvas de indiferencia como función de utilidad para estudiar las elecciones individuales y las restricciones. La restricción es otra curva parecida a la utilidad marginal o a la demanda, que muestra, por ejemplo, la cantidad del bien X y del bien Y que un consumidor puede comprar, ¿no? Es decir, es una línea recta. Ingreso, ya lo conocen ustedes, el ingreso es igual al gasto. Es decir, que el ingreso de una persona en este enfoque va a ser igual al precio de X por X más el precio de Y por Y. Esta es una línea recta, por lo tanto, gráficamente voy a representar de esta manera. Esta recta se llama restricción presupuestaria y es precisamente esta recta que a veces no le impide llegar a esta mejor función de utilidad marginal o, perdón, curva de indiferencia. Se puede quedar solamente aquí. Entonces, por eso se llama restricción presupuestaria, porque a veces esta recta hace de que el consumidor no pueda obtener una combinación
no pueda cumplir el supuesto de cuanto más mejor y se queda con otra curva de indiferencia. Bueno, acá hay la pendiente que vamos a analizar, los puntos de corte que lo vamos a estudiar cuando lleguemos a esa parte. Bien, esto a nivel simplemente introductorio. ¿Cuáles son los supuestos que les he mencionado? Son estos que vamos a leer. Pero antes, como siempre, la figura. ¿Qué ven aquí? Aquí veo un consumidor que está observando diferentes marcas de computadora. Está eligiendo su combinación de bienes que va a comprar, que podría ser una impresora y una computadora. Yo estoy manejando solamente el supuesto, ¿no? No digo de que este va a comprar sí o sí una computadora y una impresora. Bajo lo que estamos queriendo estudiar, obviamente puedo inferir de que este señor está mirando computadoras porque le interesa, quiere comprar una y seguramente comprará otros bienes y servicios, no necesariamente su complemento que es una impresora. Es decir, en base a las preferencias que él tenga, elegirá la mejor combinación de bienes o servicios que pueda demandar en esta empresa. Entonces, este enfoque, denominado el enfoque cardinal, para que tome decisiones este señor que es el comprador, utiliza una serie de supuestos que considera que priman a la hora de demandar un bien en este individuo o cuando hablamos de una empresa, en una empresa. ¿Cuál es eso? El concepto de completitud. ¿A qué se refiere el completitud? Por ejemplo, si esta computadora A es idéntica a esta computadora B, son iguales, eso quiere decir que A es indiferente a B y seguramente que también B va a ser indiferente a A. Eso implica que cualquiera puede ser elegido por este señor, o bien A o bien B. Pero también puede utilizar el principio de transitividad. Como hay tantas marcas, en este caso puede ser A mejor a la marca B. A su vez, B puede ser mejor a la marca C. Por lo tanto, obviamente, el ser humano es una persona pensante y que siempre toma decisiones racionales, eligiendo la mejor opción. De estas tres, bajo este supuesto de transitividad, va a elegir pues A, porque es la mejor que B y a su vez es mejor que C. La elegida va a ser A. En este caso puede ser elegida cualquiera. Y finalmente, el otro principio que van a ver a continuación es el de completitud. Cuanto más mejor. ¿Qué implica eso? Para este señor, para este demandante, toda la vida será siempre mejor tener una computadora y una segunda más. Nadie, desde el punto de vista racional, ningún empresario, ninguna persona, si ya tiene una computadora y le ofrece una computadora mejor, nunca va a decir no, claro que quiero tener. Lo mismo una empresa, si tengo un sistema, un ERP de gestión empresarial y me ofrecen otra mejor, diré, bueno, claro que cuanto más tenga cosas en mi empresa que mejoren mi gestión, mejor. Entonces, es el tercer completo. Las personas siempre aspiramos a tener más que menos. Sigamos entonces. Aquí tiene la transitividad, está explicado de la misma forma que hemos hecho. En un escenario o en un mercado donde existen tres bienes y hay una diferencia entre ellos, siempre va a elegir el mejor y cuanto más mejor. Señala que considerando que los bienes son deseables, por lo tanto el consumidor prefiere consumir más bienes que menos. Siempre va a aspirar a tener más bienes que unos pocos bienes. Muy bien, en consecuencia, estos principios que acabamos de ver son importantes a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, si ya nos ponemos a estudiar cada una de estas herramientas que hemos dicho son dos, las curvas de indiferencia y la recta de presupuesto que ya lo hemos visto, vamos a decir de que una curva de indiferencia puede estar representada por esta figura roja. Les comento de que una curva de indiferencia puede tener diferentes inclinaciones. Por ejemplo, esta es una curva de indiferencia poco inclinada.
pero hay otras que son mucho menos inclinadas, como por ejemplo esta, que también es curva de indiferencia, ¿sí? Obviamente, la relación de intercambio en esta curva es diferente a esta. Si quiero manejar estos tipos de intercambio en estos puntos, fíjense, es diferente, dicho de otra manera, la pendiente en los diferentes puntos. Y precisamente esta curva de indiferencia que está más echada comparativamente con esta que he dibujado, que también es una función de utilidad una curva de indiferencia se representa con una Q, con una U de utilidad, y saben que esta función depende de dos bienes, de un bien X y de un bien Y. Está en función del bien X y del bien Y. Perfecto. Pero a su vez esta curva de indiferencia o esta que está acá, tiene tres caritas. Si ustedes se fijan, cara 1, cara 2, cara 3, no son iguales las tres caras. Primera diferencia. Segunda, fíjense lo que están pensando en la combinación de bienes que representa cada punto de esto. Aquí representa una cantidad de 3 CDs y 2 caramelos. Esta un CD y 2 caramelos. Y esta un CD y 3 caramelos. Esto representa de que, esto hace referencia a que una curva de indiferencia representa diferentes combinaciones de bienes y que pueden dar lugar a diferentes connotaciones de satisfacción. Aquí pareciera ser de que se siente feliz, ¿no? Esa es la imagen que trasciende, feliz por la cantidad de CDs y caramelos. Aquí una sensación de preocupación, ¿no? De una situación de no satisfacción, porque respecto a estas dos es la que menos tiene, y esta tercera, una imagen de conformidad, ¿no? De que no muestra signos tampoco de alegría o de enojo como muestra esta imagen del centro. Entonces, una curva de indiferencia, chicos, bajo esa imagen, representa diferentes combinaciones de un bien o de un servicio. O dicho de otra manera, representa diferentes alternativas de demanda de bienes y servicios. Como dice acá, una curva de indiferencia muestra un conjunto de puntos que representan diferentes combinaciones de bienes. Bien, al representar diferentes combinaciones de bienes o de servicios, representan un mismo nivel de utilidad. Por ejemplo, esta U puede representar esta curva un nivel de utilidad igual a 20. ¿Qué significa ello? Que consumiendo, demandando cualquiera de estas combinaciones, yo voy a obtener siempre un nivel de utilidad igual a 30, o perdón, igual a 20. ¿De qué va a depender de que demande 3 CDs y 2 caramelos, un CD o 2 caramelos, o un CD y 3 caramelos? ¿De qué va a depender? De mi necesidad. Y precisamente por ello, esta curva de indiferencia muestra diferentes alternativas de combinación de bienes o servicios que le proporcionan en última instancia al consumidor el mismo nivel de utilidad. Este señor podría quedarse aquí o podría recorrer a este punto cuando así lo requiera sus necesidades o finalmente irse a la tercera combinación. Si ustedes quieren A, B en esta misma curva de indiferencia o C. Cualquiera de estas tres combinaciones A, B, C representan un mismo nivel de utilidad igual a 20. Entonces, que elija A, B o C va a depender de las necesidades que yo tenga. En este caso, esto muestra más necesidades de CD y poca necesidad de caramelo. Perfecto. En consecuencia, algebraicamente, esta figurita que se llama curva de indiferencia o también representa una función de utilidad, está representada por una U en función de estas variables X y Y. Por lo tanto, para representar gráficamente una curva de indiferencia, se parte del supuesto de que en el mercado solo existen dos bienes. ¿Por qué se parte de ese supuesto? Porque en un mercado, para poder explicar de una manera mucho más fácil y objetiva,
solamente se representa un mercado más bien, esto representa un mercado que muestra solamente dos bienes por el modelo, obviamente es un supuesto, mercado que muestra un bien X y un mercado en el que existe un bien Y. Solamente por simplicidad, por hacerlo más sencilla la explicación, el mercado está compuesto por dos bienes. Acuérdense que ya esto lo comenté, que habitualmente un individuo no solamente demanda dos bienes, se demanda 262 bienes. Y eso ya lo hemos explicado, ¿no? Sin embargo, los modelos en economía siempre van a analizar en un plano cartesiano con dos bienes y a partir del cual se puede inferir el comportamiento de los otros 260 bienes que habitualmente demanda una persona mes a mes. Bien, entonces esa es un poco la simplificación del modelo, utilizar un plano cartesiano para representar una curva de indiferencia. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta que quisieran hacer. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Sigamos entonces. ¿Cómo representamos una curva de indiferencia? O sea, una curva de indiferencia normal con una pendiente decreciente estaría representada por esta figura. Si usted se fija, yo utilizo un plano cartesiano XY en el cual trazo esta curva de indiferencia. Y como habíamos dicho, en esta curva de indiferencia puedo encontrar n combinaciones de puntos y que solamente por simplificación identifico 3, A, B y C. Ojo, una línea recta o una curva representan una combinación n de posibilidades. En este caso estamos utilizando solamente una combinación A, B y C. La primera me muestra una combinación de X1 y Y1, que es una canasta de bienes. Aquí le llaman mucho, utilizan la canasta de bienes. Esta es una canasta. Canasta 1, esta sería una canasta 2, canasta 3. Nosotros lo vamos a manejar la canasta como combinaciones simplemente. Lo mismo, decir una canasta de bienes, decir una combinación de bienes A, B y C. La diferencia sustantiva entre A, B y C está la cantidad de bienes que representa cada combinación. En la A, por ejemplo, aquí hay una gran cantidad de el bien Y menos cantidad de X. Si vamos analizando la combinación B, aquí hay una proporcionalidad de Y y X, o podríamos decir también de que aquí voy a utilizar otro color, pero para eso voy a utilizar este borrador. La canasta B o la combinación B estaría representada por esta cantidad de y esta cantidad de X. La diferencia, continuamos buscando la diferencia. Aquí yo utilizo menos Y, en la B utilizo menos B y utilizo más de X. Y finalmente la tercera se ve también claramente que se utiliza mucho menos y mucho más todavía X. Sin embargo, cualquiera de estas combinaciones que son totalmente heterogéneas, A, B y C, representan un mismo nivel de utilidad, U1 igual a 100. Es decir, para obtener un nivel de utilidad igual a 100 útiles o simplemente un nivel de utilidad abstracto 100, voy a tener la posibilidad de elegir cualquiera de estos, A, B, C.
Eso implica de que a través de los principios que hemos acabado de estudiar, de la completitud, el principio de transitividad, el principio de cuanto más mejor, podría decir aquí que podría aplicar de que A es indiferente a B, como B es indiferente a C. Si yo tengo tres opciones sobre una misma curva de indiferencia, A va a ser siempre indiferente a B y B va a ser indiferente a C. Conclusión, A es indiferente a C. Eso implica que el consumidor puede elegir indistintamente por completitud cualquiera de estas combinaciones. ¿Por qué? Porque le van a representar siempre como utilidad constante 100, 100. Si demanda A, 100. Si demanda B, 100. Por lo tanto, le es indiferente. Por completitud, le es indiferente cualquiera de esas combinaciones. Pero no ocurre eso cuando yo tengo un mapa de curva de indiferencia, que es el siguiente punto. Entonces, un mapa de curva de indiferencia muestra una función de utilidad U1, que es en este caso, que representa un nivel de utilidad constante, que es 100, y que a lo largo de ella es posible ubicar, dice, diferentes combinaciones, una serie de combinaciones distintas de cantidades de los bienes X y Y. Esas son A, B y C. Los puntos A, B y C son indiferentes para el consumidor porque le proporcionan el mismo nivel de utilidad igual a 100. Veamos el siguiente gráfico. Aquí estoy representando un mapa de curva de indiferencia. Conceptualmente, un mapa de curva de indiferencia representan un conjunto, fíjense, un conjunto de curva de indiferencia. U1, U2, U3. Este es un conjunto. Y representan de una manera mucho más concreta lo que habíamos dicho acá, un mercado. Este es un mercado. Cuando yo voy al mercado tengo diferentes opciones. Mercado. En el mercado yo tengo diferentes opciones, además de combinaciones, diferentes niveles de utilidad que puedo obtener. Este puede representar un nivel, este segundo otro y finalmente el tercero otro. Pongámosle valores. Esto puede representar 50, este puede representar 100 y este 150. Bien, entonces, un mapa de curvas de indiferencia me representa un mercado y que es conceptualmente un conjunto de curvas de indiferencia que muestran diferentes niveles de utilidad. Cuanto más alejado esté del origen, representa un mayor nivel de utilidad. Cuanto menos alejado esté del origen, representa un menor nivel de utilidad. Sin embargo, es bueno también recalcar de que cuando se representa formalmente una curva de indiferencia, y que saben ustedes que cada uno representa una función de utilidad, eso se puede convertir en un parámetro C, ¿no? Es decir, estos mapas de curva de indiferencia generan parámetros o niveles de utilidad. Este es un parámetro. 50, 100, 150 es un parámetro que toma valores diferentes, obviamente. Entonces, cuanto más alejado esté del origen, tiene un parámetro mayor que uno que esté cerca del origen, que representa un parámetro menor. Un valor, un número. Y dentro de estas curvas de indiferencia ya se pueden demostrar los otros supuestos que acabamos de ver hace rato. Por ejemplo, el principio de cuanto más mejor va a ser D. Cuanto más bienes yo tenga, mucho mejor, y que está en la curva de indiferencia 3. A y B representan el supuesto de completitud. A es indiferente a B, como B es indiferente a, porque representan un mismo nivel de utilidad. Y el principio de transitividad. D es mejor a B, D es mejor que B, como B es mejor a C. Por lo tanto, D va a ser siempre mejor
cuando tenga que tomar decisiones. Entonces aquí se ve claramente estos principios que inconscientemente y simplemente por deducción lógica utiliza usted, utilizo yo cuando voy a comprar. Cuando yo tengo un escenario de 3 productos diferentes, voy a tratar de elegir siempre el mejor. No le digo que con esto siempre el consumidor va a elegir 3, no, va a depender de su ingreso, va a depender del precio, va a depender de este ingreso, va a depender del precio de los bienes que quiere comprar, porque esas son sus restricciones para poder llegar a U3. Sin embargo, dentro de lo racional va a tender a llegar al punto D, y si no puede, llegará a llegar, se va a comprar el peor bien, quiere decir. Sí. Entonces, una decisión racional esa de que la aspiración del consumidor siempre va a ser llegar a D, y si no puede, llegará a utilizar cualquier combinación A, B, pero siempre desestimará la opción C. En consecuencia, bajo esa lógica, los consumidores toman decisiones en un mercado utilizando el supuesto de completitud, el supuesto de transitividad y el supuesto de cuanto más mejor. Toda la vida, un consumidor no va a estar conforme quedarse en C, porque acá tiene menos Y y tiene menos X. Para él será siempre mejor más como B, que le proporciona más Y más X. Y obviamente, preferentemente, preferirá entre D, B y C. Cuanto más mejor, va a querer elegir siempre D, que tiene más de Y más de X inclusive. Sigamos. Estas curvas de diferencia tienen estas características, estas 4 características. Para poder explicar con más objetividad, voy a trazar nuevamente una curva de diferencia. Bien Y y bien X. Es una curva de indiferencia 1. Dice, las curvas de indiferencia tienen las siguientes características. La primera, las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. De acuerdo a esta propiedad, la única forma para que un consumidor pueda consumir más unidades de un bien sin que cambie su utilidad es que deje de consumir algunas unidades de un bien. Ejemplo, si un consumidor está situado en esta combinación A, está tomando decisiones en A, es decir, demanda Y1 y X1. Pero por alguna razón quiere moverse de A a B, es decir, requiere ahora, en otro momento, menos Y y más X. Esto representa menos y representa más X. X2 y Y2. Este movimiento de A hacia B, chicos, ha provocado que yo prescinda o renuncie a una cantidad determinada de Y. Para mantener este mismo nivel de utilidad, voy a renunciar a esta cantidad de Y para aumentar esta cantidad de X. Para aumentar, voy a colocar aquí un signo de más entre paréntesis. Y acá menos también entre paréntesis. Entonces, eso es lo que está aquí. De acuerdo a esta propiedad, la única forma para que el consumidor pueda consumir más unidades de un bien sin que cambie su utilidad total es que deje de consumir algunas unidades. Voy a dejar de consumir estas unidades de Y para aumentar estas unidades de X. Por eso tiene pendiente negativa, porque a medida que yo me mueva de A a B, esto va a ir disminuyendo. Disminuye gradualmente. Si yo quiero ver, por ejemplo, un punto C, acá, fíjese esto, se va a hacer este es un triángulo, y este otro me va a formar otro triángulo más delgadito con X3. Voy a cambiar de color para que se vea.
Aquí hay un triángulo bastante innotorio, pero no es una línea recta exclusivamente. Y el otro triángulo está aquí. Y el otro triángulo va a ser este. ¿Sí? Entonces va decreciendo, por eso su signo negativo. 2, las curvas de indiferencia son convexas debido a que la pendiente disminuye. Obviamente, la pendiente de la curva de indiferencia, a medida que el consumidor se mueva, de arriba hacia abajo va a ir disminuyendo. 3, las curvas de indiferencia nunca se cruzan. No va a haber jamás una curva de indiferencia que esté intersectando a otra como U2, porque como ya dijimos, cuanto más alejada esté una curva de indiferencia, representa un nivel de utilidad mayor. Y este punto de intersección obviamente corresponde a ambas curvas. Sería una indefinición, porque corresponde tanto a la U1 y a la U2. Por lo tanto, no pueden darse esa confusión. Tercero, cuanto más alejada esté de una curva de indiferencia del origen, mayor utilidad va a representar. Eso ya hemos explicado, ¿no? Cuanto más alejado esté del origen, representa un mayor nivel de utilidad. Y esa es la curva de diferencia al cual va a tender el consumidor, porque ahí se supone que va a maximizar su utilidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sigamos. La tasa marginal de sustitución. Bien, voy a solamente explicar teóricamente porque en la siguiente presentación vamos a ver precisamente de forma gráfica la tasa marginal de sustitución. Quiero decirles que la tasa marginal de sustitución siempre lo vamos a manejar con las abreviaturas. Tasa marginal de sustitución del bien X en relación al bien Y o viceversa. Mide el número de unidades del bien Y que el consumidor está dispuesto a renunciar o a sacrificar con el propósito de básicamente moverse de un punto a otro sobre una curva de indiferencia. La tasa marginal de sustitución también se dice que es la pendiente de una curva de indiferencia. Es lo que dice acá. Geométricamente, la pendiente en un punto de la curva de indiferencia representa la tasa marginal en ese punto. Algebraicamente, la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de la curva de indiferencia, se puede representar de estas dos formas. Para datos discontinuos, tasa marginal de sustitución igual a menos delta Y sobre delta X, es decir, cambio en la cantidad del bien Y dividido entre el cambio en la cantidad de X, o dicho de otra manera más formal. La tasa marginal de sustitución representa la cantidad del bien Y que el consumidor está dispuesto a renunciar con el propósito de incrementar en una unidad la cantidad demandada del bien X. Y también podemos utilizar para funciones discontinuas esta fórmula, que se obtiene a partir de la derivada de la variable del insumo Y respecto al insumo X, y que a la postre también puede significar una relación entre las utilidades marginales de X dividido entre la utilidad marginal de Y. ¿Y cómo se puede demostrar esto? De la siguiente forma. La utilidad marginal UMG, utilidad marginal de X, se puede representar como la derivada de una función de utilidad. Acuérdense que una curva de indiferencia, que la figura que acabamos de ver, es una función de utilidad que está dependiendo de dos variables, de X y de Y. Entonces, si yo derivo U respecto a X, a esto le voy a llamar utilidad marginal de X. También puedo calcular la utilidad marginal de Y. ¿Cómo? Derivando la función de utilidad, pero en este caso respecto a Y. Bien. Si yo reemplazo estas derivadas en esta fórmula, voy a tener, si yo divido esto, utilidad marginal de X entre la utilidad marginal de Y,
voy a multiplicar extremos con medios. Voy a multiplicar extremos con medios. Y voy a obtener derivada de u por derivada de y. Todo esto dividido entre derivada de u por derivada de x. Esto elimino porque son iguales y va a quedar utilizando obviamente la fórmula, en la fórmula el signo negativo, ¿no? Menos delta y, delta x, que es esto mismo. Esto. Estoy demostrando cómo a partir de esto también puedo llegar acá. Bien. Eso en cuanto a la tasa marginal. No sé si hay alguna pregunta, chicos. Bien. Seguimos entonces. Estoy suponiendo que está todo claro. Gráficamente, la tasa marginal de sustitución se puede representar en el siguiente gráfico de una curva de indiferencia. Esta es la tasa marginal de sustitución. La pendiente que viene a ser entre C y D me permite terminar como la tasa marginal de sustitución X, Y, que va a ser igual a menos el cambio que se da a la renuncia de X para aumentar una unidad, perdón, a la renuncia de Y para aumentar una unidad del bien X. Y habíamos dicho de que la tasa marginal era decreciente. Sí. Ustedes, si se fijan acá, a medida que yo voy transitando por estos intercambios, evidentemente el triángulo rectángulo cada vez se va haciendo más chico. Es decir, cada vez el consumidor, ¿no?, tiene menos el bien Y y más el bien X. Eso significa que cada vez estará dispuesto a renunciar menos unidades del bien Y, porque obviamente esto se va disminuyendo gradualmente, ¿no? Bien. En definitiva, la forma de los triángulos rectángulos explican de una manera muy clara y objetiva cómo la tasa marginal de sustitución disminuye conforme el consumidor se mueve de arriba hacia abajo. Concluimos entonces que la pendiente de esta curva de indiferencia está representada por la tasa marginal de sustitución. Esto es importante. Quiero recalcar y quiero insistir que el concepto de pendiente de esta curva de indiferencia es muy importante para fines de cálculo numérico que vamos a hacer más adelante. Y que es igual, obviamente, a esta fórmula de acá. Continuamos. En un mercado de competencia también pueden existir algunas otras formas de curva de indiferencia que no son muy usuales y que no los vamos a utilizar. Sin embargo, es importante mencionar. Aquí se muestra claramente la tasa marginal decreciente, que las pendientes entre los diferentes puntos son diferentes. Por eso aquí estamos viendo la tasa marginal decreciente. Cuando analizamos curvas de indiferencia particulares, como analizamos en el caso de la demanda de un bien, demanda perfectamente elástica, demanda perfectamente inelástica, que eran coeficientes de elasticidad particulares, en el análisis de las curvas de indiferencia también ocurre lo mismo. Y que son aquellas curvas de indiferencia de bienes perfectamente sustitutos y perfectamente complementarios. Este gráfico corresponden a bienes perfectamente sustitutos. Perfectamente sustitutos. Y esto representa a bienes perfectamente complementarios. Perfectamente complementarios. ¿Qué diferencia hay con la que hemos visto anteriormente, con las curvas de indiferencia clásicas, normales, ¿no? Que esta es la curva de indiferencia comunes.
Estas que son particulares muestran una pendiente o una tasa marginal totalmente diferente. Aquí la tasa marginal es constante. Y la tasa marginal es, como es la pendiente de la curva de indiferencia, es la misma para estas tres. Y es constante. La pendiente es la misma para las curvas paralelas. En cambio aquí la pendiente es igual a 0. En las curvas de indiferencia perfectamente complementarias, la curva de indiferencia es igual a 0, ¿no? Y cada curva de indiferencia muestra precisamente una tasa marginal igual a 0. Ejemplos de estos bienes, por ejemplo, cuando hablamos de bienes perfectamente sustitutos de un lapicero azul con un lapicero rojo, acá cuando hablamos de bienes complementarios, una zapatilla izquierda, una zapatilla derecha, son perfectamente complementarios y no dan opción a sustitución. Yo no puedo sustituir una zapatilla izquierda por otra izquierda. No puedo tener dos zapatillas del mismo lado. Tiene que ser siempre una izquierda y una derecha. Por lo tanto, por eso su tasa de sustitución a este nivel no puedo tener, por ejemplo, si ya tengo aquí una zapatilla izquierda y una zapatilla derecha, acá no puedo tener solamente una zapatilla derecha, tengo que tener la izquierda. Por lo tanto, no hay sustitución. Y aquí las sustituciones son iguales, pero en esta no. La tasa marginal de sustitución es diferente. Por la forma, básicamente, la curva, que es, en este caso, pues una curva con pendiente negativa y es una curva convexa respecto al origen. Es decir, a medida que se va bajando el consumidor, esta curva se hace más plana. ¿Sí? Entonces, las curvas de indiferencia más comunes son estas que estamos mostrando aquí y obviamente en todo análisis económico siempre van a haber las curvas particulares que son las curvas de bienes perfectamente sustitutos y de bienes perfectamente complementarios. Hasta aquí todo lo que hemos podido hablar de la curva de indiferencia. Ahora veamos el estudio de la nueva herramienta, la otra herramienta, porque son dos, al igual que en el anterior enfoque hemos utilizado la utilidad total y la utilidad marginal. Aquí vamos a utilizar también dos herramientas. Primero la curva de indiferencia y luego la recta de presupuesto. Bien, ¿a qué le vamos a llamar recta de presupuesto? Voy a anticipar para hacer el gráfico. Una recta de presupuesto es un gráfico que tiene la siguiente forma. En un plano cartesiano se representa una línea recta que no es más que esta función de la restricción presupuestaria. Esto, si yo grafico, viene a ser una recta. Viene a ser una recta que lo que está haciendo la recta de presupuesto es delimitarme todas las posibilidades de combinación en el área debajo de la recta de presupuesto. Estas son todas las combinaciones posibles, incluyendo las que se encuentren sobre la recta de presupuesto A, B y C. Claro, aquí estamos hablando para combinaciones discretas. A, B y C son combinaciones discretas. Pero puedo hablar en una recta para combinaciones continuas. Cuando hablo de discretas, no estoy hablando de números enteros. Y cuando hablo de discretas, estoy hablando de cualquier combinación. Y solamente utilizo ABC como una forma simplificada de representar estas combinaciones, ¿no? Entonces, lo que me está haciendo la recta de presupuesto es delimitar todas las posibilidades de compra que va a tener un consumidor con este ingreso, conociendo el ingreso y conociendo el precio de los bienes. Todas las posibilidades de compra de X y de Y. Por ejemplo, en este punto, para poder determinar este punto de intersección, yo fácilmente divido el ingreso entre el precio de Y. De la misma manera, en este punto de intersección, para obtener directamente, divido el ingreso entre el precio de X.
Sí y solo si la cantidad de Y acá es igual a 0. De la misma manera acá, sí y solo si la cantidad demandada de X es igual a 0. Es decir, que solamente el consumidor en estos puntos de corte tiene dos opciones. O compra Y acá o compra X acá. Estas posibilidades extremas habitualmente sí se puede estudiar en economía, pero lo más común es estudiar las ubicaciones en puntos que se encuentran sobre la línea de la recta de presupuesto menos los puntos de corte con los ejes. Bueno, les decía que la recta de presupuesto representa todas las combinaciones del bien X y el bien Y que un consumidor puede adquirir dado su ingreso y el precio de los dos bienes. Ahora, con el propósito de simplificar el análisis de la teoría del consumidor, se supone que el consumidor se enfrenta solo a dos bienes, al igual que en la curva de indiferencia. Es el supuesto, ¿no? Que hay solamente dos bienes porque se explica todo en un plano cartesiano de dos ejes. Y además que el consumidor gasta todo su ingreso, es decir, el ingreso debe ser siempre igual al gasto. Es el otro supuesto importante, que el consumidor debe gastar todo lo que tiene como ingreso. Bajo este supuesto, todas las posibilidades de compra del consumidor de estos dos bienes se van a ubicar en A, en B o en C. Jamás pueden llegar a una combinación D fuera del área o a una combinación, voy a marcar con otro color, o a una combinación E que podría estar debajo, como por ejemplo este punto E. ¿Por qué? Porque si bien es un área accesible E, no estaría cumpliendo esta condición del ingreso es igual al gasto. Si yo me ubicara debajo del límite de la línea de presupuesto, recta de presupuesto, no estaría cumpliendo este supuesto. Además de que esto asemeja a una frontera de posibilidades de producción que implica de que la persona que está debajo no está siendo eficiente en su toma de decisiones. Y la toma de decisiones eficientes se va a dar siempre sobre la recta de presupuesto. En cambio, si se ubicaría en D, estaría gastando más. Esto significa que su ingreso es menor al gasto. Y esto no puede ocurrir. Aquí significa que su ingreso es mayor al gasto, que tampoco no debe ocurrir. Entonces, la única opción es de que el consumidor opere sobre la línea de presupuesto, sobre la línea de su restricción presupuestaria y no debajo o sobre la línea de presupuesto. Esta zona es zona alcanzable, esta zona inalcanzable y esta zona es alcanzable, pero no es óptima. Sería una decisión ineficiente si yo me ubicara debajo de la recta de presupuesto. Por esa razón, el modelo supone que todas las decisiones se van a dar siempre sobre la recta de presupuesto. Bien, esta recta de presupuesto, chicos, en la vida real, lo que me olvidaba. Aquí en esta recta de presupuesto lo importante también es determinar su pendiente, M. Y la pendiente, por deducción lógica, en esta recta de presupuesto, va a ser siempre, por definición, menos el precio de X dividido entre el precio de Y. Esa va a ser la pendiente por definición. Y que me está mostrando la relación de los precios relativos. La pendiente en la recta de presupuesto me está mostrando la relación de los precios relativos, es decir, ¿no? El precio relativo de Y respecto al precio de X. Y eso es importante porque en la vida real este ingreso, puede cambiar. También pueden cambiar los precios de los bienes porque los mercados son dinámicos. El precio de las computadoras pueden cambiar, el ingreso del consumidor también puede cambiar. ¿Sí? Entonces, eso hace de que obviamente los precios relativos en algún momento
se puedan modificar cuando los precios cambian o cuando el ingreso cambie, provocará desplazamientos paralelos de la recta de presupuesto, manteniendo la misma relación de los precios relativos. Pero ¿cómo sé de que esto sí es verdad? ¿Cómo sé que esto es verdad? Fácil. Ustedes saben que esta es la recta, que hemos dicho, esta es una recta. Precio de X por X más precio de Y por Y. Como esta es una recta, voy a despejar en su forma general de la recta en función de Y. Y va a ser igual a, a precio de X. Primero, ingreso. Para despejar esto, voy a llevar todo esto al otro lado, menos precio de X por X. Y como está multiplicando un precio de Y a Y, va a ir a dividir acá, precio de Y. Esto también va a estar dividido entre el precio de Y. Y acá tiene la pendiente. Esta es la pendiente, la que hemos marcado por definición, que dijimos esto, ¿no? Acá. Por lo tanto, esta recta obviamente va a tener diferentes movimientos y que esos movimientos determinan los cambios, por ejemplo, del ingreso real y los cambios del ingreso nominal. Aquí hay que manejar dos conceptos importantes. El ingreso real, chicos, es el ingreso que tiene una persona y que muestra la capacidad de la cantidad de bienes que puede comprar en un momento determinado. Y el ingreso nominal es el monto, un valor, un número. En cambio, el ingreso real es la capacidad adquisitiva que tiene un salario. Y esa capacidad adquisitiva puede sufrir cambios producto de las modificaciones de los precios. Y en un mercado real ocurre esto, pues, ¿no? Cuando los precios suben, el ingreso nominal se modifica, porque ese ingreso nominal, que era un monto, cuando los precios cambian, va a afectar al ingreso real, que es la capacidad adquisitiva. Un ingreso nominal de 1.000 bolivianos, si los precios suben, a un poco tiempo puede mostrar un salario real con menor capacidad de compra, simplemente producto de los aumentos o disminuciones de los precios. Entonces, lo que se trata de medir precisamente acá con los efectos que vamos a ver la próxima clase son las modificaciones de esta recta que pueden desplazarse hacia arriba, hacia abajo, o pueden tener movimientos de rotación como los péndulos de un reloj. Bien, finalmente, vamos a borrar esto. Vamos a ver de una manera mucho más objetiva y fácil esta recta de presupuesto. Como podrán ver aquí, los diferentes elementos de esta recta de presupuesto están representados por los puntos de corte, donde para obtener rápidamente divido el ingreso entre el precio correspondiente a Y, y acá el ingreso entre el precio correspondiente de X, ¿no? El área de la amarilla, que es el área factible de consumo. Sin embargo, dada el supuesto que el ingreso debe ser igual al gasto, se va a ubicar siempre en la recta de presupuesto, nunca debajo o sobre, porque son zonas alcanzables, no alcanzables, pero las que se ubiquen debajo de la recta van a ser no eficientes y las que estén sobre van a ser imposibles de alcanzarla. Finalmente, la pendiente de la recta de presupuesto, que va a ser la relación de precios, precio de X entre el precio de Y con signo negativo. Entonces, esta recta precisamente en un mercado real, en la vida real, esta se mueve de dos formas, a través de desplazamientos paralelos hacia abajo o hacia arriba, o a través de rotaciones pendulares. Esto puede tener este movimiento, o también a partir de acá, dejando fijo este punto, esto puede moverse de esa manera. Son los movimientos de rotación que lo vamos a ver la próxima clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Por favor, activen su cámara para congelar la asistencia.
Perfecto, chicos. Nos vemos el día miércoles.